Hola, buenos días. Soy Manuel Vaz y vamos a intentar abordar el tema de la meningitis y la encefalitis, el encare clínico, el abordaje clínico, diagnóstico, terapéutico de cómo me posiciono frente a un paciente con meningitis y encefalitis de causa de naturaleza infecciosa. Porque ustedes saben que un paciente cuando se presenta con un cuadro de meningitis o encefalitis, las causas pueden ser infecciosas, pero pueden no serlas. Puede ser neoplásica, puede ser paraneoplásica, puede ser autoinmunitaria, puede ser de causa idiopática, pero el grueso de las etiologías de lo que uno ve en el ejercicio clínico de un paciente con meningitis y con encefalitis es de causa infecciosa, ya sea bacteriana, viral, micótica, particularmente de causa bacteriana, viral, es a lo que nos vamos a referir. Entendemos por meningitis a la afectación del espacio meningio y encefalitis a la afectación del cerebro. La presentación clínica de un paciente con meningitis es de un paciente que se presenta en un contexto febril, que puede ser una fiebre y una impregnación viral en el caso de las etiologías virales, pero puede ser un cuadro séptico de una fiebre alta con chuchos de frío, expresión de bacteriemia clínica, en el caso de las meningitis bacterianas. Se presenta con malestar, se presenta con elementos de hipertensión endocrinal, con cefaleas, con fotofobia, con vómitos. También puede tener diversos grados de alteración del nivel y del contenido de conciencia, con lentitud en el pensamiento, y al examen físico alteraciones, como decíamos, del nivel y del contenido de conciencia y la presencia de signos meningios como rigidez de nuca, Kernig o Brudzinski de nuca. El paciente con encefalitis se presenta con síntomas y signos de afectación supratentorial o de fosa posterior. Es así que vamos a encontrar elementos de liberación piramidal, afectación diversa de los pares craneanos, podemos encontrarnos con ese escenario clínico, la presencia de convulsiones por irritación córtico-subcortical de focos epileptógenos motivados por el cuadro de encefalitis y diversos grados de afectación del nivel o del contenido de conciencia. Cuando nosotros nos posicionamos frente a un paciente con estas características, vamos a solicitar estudios que intenten confirmar esos planteos de presunción clínica. El estudio que es característico de estos escenarios clínicos es el estudio del líquido cefalorraquídeo, al cual vamos a intentar obtener datos del análisis citoquímico, del análisis bacteriológico, ya sea con estudio directo, con cultivo, y algunos test rápidos de PCR o de microarray para hacer el diagnóstico de la afectación y la presencia de RNA de bacterias o de virus encefalotropos o neurotropos, así como también en los diagnósticos diferenciales se puede hacer un análisis, cuando así corresponde, de anticuerpos para descartar causas autoinmunes o de algunos marcadores de afectación oncológica cuando se plantean de causa paraneoplásica. Las imágenes del cráneo, tenemos la tomografía del cráneo y la resonancia del cráneo, o en ocasiones de columna si así estuviera indicado. Para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo en la práctica clínica se utiliza la técnica de la punción lumbar. La técnica de la punción lumbar, puncionando en el cuarto, quinto o a veces en el tercer espacio lumbar intervertebral, nosotros mediante una técnica aséptica puncionamos el espacio meningio y obtenemos una muestra a la que le vamos a medir la presión, el aspecto, y vamos a enviar a citoquímico, bacteriológico y estudio del RNA. El paciente lo posicionamos en una posición de gatillo para que abra lo máximo posible el espacio intervertebral y vamos a realizar la punción a ese nivel.
Como decíamos, vamos a medir presión de apertura, vamos a ver el aspecto y vamos a hacer el análisis citoquímico de la celularidad y luego enviar a bacteriológico. Normalmente la presión de apertura es normal, el aspecto límpido, la glucosa es normal, las proteínas negativas y las células negativas. Y en la meningitis a líquido claro, o sea, representando a las meningitis virales o algunas bacterianas que cursan a líquido claro, como puede ser el caso de la listeria, nosotros tenemos una presión de apertura normal aumentada, el aspecto es límpido, la glucosa puede estar normal o baja, como ahora vamos a desarrollar, las proteínas aumentadas de manera leve y la celularidad expensas mono o linfocitaria. En tanto, en una meningitis supurada la presión de apertura está muy aumentada, el aspecto es turbio, la glucosa es característicamente baja, las proteínas aumentadas y la celularidad neutrofílica. Hacíamos mención a que en las líquido claro está normal aumentada la presión de apertura, normal sobre todo en estadios precoces y aumentada específicamente cuando se trata de una meningitis a Cryptococcus neoformans o BK, y la glucosa está típicamente baja en un escenario de meningitis a líquido claro si hay criptococo, tuberculosis o una carcinomatosis meningia. En el estudio de imagen puede mostrar una hipertensión endocraniana con un cerebro hinchado, con pérdida de los surcos, producto de un edema cerebral citotóxico, y la resonancia es particularmente útil cuando nosotros pensamos que se trata de una encefalitis, por ejemplo, como puede ser en el caso de las encefalitis herpéticas con esta afectación típica de la región temporoparietal y bilateral, pero también puede ocurrir afectaciones frontales, afectaciones parasagitales, afectaciones temporales, hay asimetría en algunos casos de encefalitis herpéticas, así como en otras etiologías de encefalitis virales. Entonces, un aspecto importante a que ustedes se lleven el concepto es el hecho de que cuando nosotros solicitamos una tomografía antes de realizar una punción lumbar, y prácticamente nunca, prácticamente siempre podemos solicitar hacer una punción lumbar antes de obtener un estudio de imagen, pero vamos a ser particularmente cuidadosos en hacer la punción lumbar cuando el paciente presenta depresión de conciencia o tiene una focalidad neurológica o existe una noción de lesión ocupante de espacio. Antes de hacer la punción lumbar pedimos un estudio de imagen en esas circunstancias particulares. Este es un algoritmo que muestra cuál es el orden de los estudios y el orden de la punción lumbar. Como antes mencionábamos, estos ustedes ya con las diapositivas lo pueden reflexionar al respecto, pero se refiere a lo que mencionábamos anteriormente. En cuanto a los algoritmos terapéuticos, uno se enfrenta a una noción de una meningitis supurada, una meningitis bacteriana, donde nos posicionamos frente a una meningitis a neumococo o a meningococo. Eso es una emergencia infectológica y tenemos que empezar el tratamiento antibiótico lo antes posible. Hay unos estudios que muestran mejoría del pronóstico si antes de esa primer dosis de antibiótico recibe su primer dosis de corticoterapia. Estos pacientes con meningitis supurada llevan dexametasona 10 miligramos intravenoso cada 4 horas y le vamos a hacer una dosis inicial de antibiótico en nuestro medio en adultos. Hacemos ceftriaxona 2 gramos intravenosos cada 12 horas, a lo que se puede asociar una dosis de vancomicina. Esto es en medios internacionales o en pacientes pediátricos, en general en el Uruguay, por las nociones epidemiológicas de la sensibilidad antibiótica de neumococo y de meningococo. Hacemos una dosis de dexametasona y 2 gramos de ceftriaxona, que vamos a seguir con 2 gramos intravenosos cada 12 horas. En pacientes en particular hay que considerar el agregado de ampicilina y se trata de pacientes inmunodeprimidos o pacientes añosos o pacientes con hepatopatía crónica en los cuales, o alcoholistas, en los cuales nosotros vamos a cubrir listeria agregando 2 gramos de ampicilina cada 4 horas. Quiere decir que si nosotros tenemos una meningitis a líquido turbio y una meningitis supurada, vamos a hacer 10 miligramos intravenosos de dexametasona,
2 gramos cada 12 horas de ceftriaxona. La dexametasona la vamos a seguir cada 4 horas y esto es por un término de 5 días. Es algo que está discutido en la literatura. Y le vamos a asociar ampicilina si tiene esos elementos que decíamos de patopatía, inmunodepresión, alcoholismo de los pacientes. En caso de que haya una sospecha de encefalitis herpética, no así en encefalitis de otros virus neurotropos, pero si está implicada la familia herpes virus, vamos a iniciar aciclovir a dosis de 10-15 miligramos kilo cada 8 horas, y esto es particularmente en un escenario de un paciente que está con una complicación de su situación de conciencia o compulsiones o déficit corticales o tiene un rash vesicular de afectación herpética de la piel. Con respecto a los diagnósticos de estas entidades, la meningitis meningocócica cursa con una mortalidad inicial, en general se presenta con una sepsis meningia. En el caso de la meningitis neumocócica, puede ser un paciente que se presente con una sepsis neumocócica, con una mortalidad inicial muy elevada, o en caso de superar esta instancia, puede tener secuelas cognitivas y auditivas particularmente. Estos pacientes con meningitis neumocócica, uno está obligado a descartar y valorar el foco otorrinolaringológico de oído medio y la posibilidad de complicaciones con tromboflebitis séptica de los senos cavernosos, que es algo que hay que estudiar con tomografías dirigidas en ese sentido, y vamos a evaluar que el paciente no tenga de manera concomitante ni una endocarditis ni una neumonía neumocócica. En el caso de las meningitis a líquido claro criptocócicas, una de las secuelas es la hidrocefalia, y en el caso de las meningitis tuberculosas que se presentan en pacientes particularmente que tienen una susceptibilidad, un estado de desnutrición preexistente, un entorno social que los predispone al desarrollo de una meningitis tuberculosa y tienen las características clínicas con afectación de pares craneanos típicos de la tuberculosis y liquorales de consumo de glucosa en el contexto en general de meningitis a líquido claro. Estos pacientes pueden tener una mortalidad inicial y se hace un tratamiento antituberculoso asociado a corticoides según las normativas de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, y pueden tener como secuelas cognitivas de pares craneanos piramidales o radiculares. A modo de ejemplo y demostrativo, vamos a poner algunos casos clínicos que nos sirvan de repaso de los escenarios de las meningitis supuradas, de las meningitis a líquido claro de naturaleza viral, de la meningitis tuberculosa y un caso de encefalitis posiblemente viral, como vamos a ver ahora. El primer caso es un paciente de 58 años procedente de Canelones que ingresa con un cuadro de odinofagia, fiebre 40 grados centígrados axilar, chuchos de frío, cefaleas, vómitos, fotofobia, acusofobia. Esto nos hace reflexionar en un paciente con un cuadro séptico, con elementos sospechosos de bacteriemia clínica como los chuchos de frío y un síndrome meningio o síntomas meningios, y al examen clínico voy a fijarme si tiene esos signos de irritación meningia. Al examen físico el paciente está febril, está confuso, tiene un GLaGO de 14, tiene un relleno capilar lento y una saturación de 88% al aire. Al examen neurológico tiene una rigidez de nuca, hiperreflexia y Babinski como elementos de afectación encefalítica, es decir, que este paciente tiene elementos meningios, de meningitis, febril y de aspecto bacteriano, con participación encefálica. Se trata de una meningoencefalitis clínica que iré a confirmar con el análisis licuoral. Al examen físico presenta estertores crepitantes en la base derecha como elemento de ocupación del espacio de afectar parénquima pulmonar en la base derecha, posiblemente vinculado a una neumonía. En este escenario, la asociación de meningitis bacteriana
que es lo que yo sospecho, y una neumonía me debe hacer pensar en una etiología neumocóxica de la misma. No obstante, igualmente tengo que hacer el análisis confirmatorio y cubrir los distintos escenarios. El paciente, además, a nivel cardiovascular, presenta un soplo sistólico en punta irradiado axila, que puede, en este contexto febril, hacerme orientar a una participación endocárdica, y el germen que da afectación meningia, endocárdica y respiratoria es el neumococo, en lo que configura un síndrome que se ha llamado síndrome de Austrian, que es la participación de esos 3 parénquimas por la infección neumocóxica invasiva de los pacientes. El líquido raquídeo es un líquido cefalorraquídeo de aspecto turbio, con una presión de apertura elevada, un pH descendido, proteinorraquia de 2 gramos, lo cual es una proteinorraquia significativamente elevada, un consumo de glucosa 0,10 con una celularidad elevada, predominio polimorfo nuclear. Es de destacar que este paciente que se presenta con esas características clínicas, no tengo que esperar la realización de una tomografía para realizar una punción lumbar, y rápidamente, como decíamos, es una emergencia infectológica. El paciente se tiene que llevar sus 10 miligramos de dexametasona y sus 2 gramos de ceftriaxona a la brevedad posible. Y si hubiera un entorno de alcoholismo o de inmunodepresión o de hepatopatía, a su vez se lleva sus 2 gramos de ampicilina para cubrir la histeria a sí mismo. Pero en este escenario, donde hay una alta sospecha de meningitis supurada, confirmada por el líquido cefalorraquídeo, a esperar la bacteriología del directo, del cultivo, y a hacerle test rápidos para detectar RNA del germen involucrado al que sospecho neumococo, tiene que llevarse el tratamiento a la brevedad posible. Se trata de un paciente que está cursando una sepsis, seguramente neumocóxica, con afectación meningia, endocárdica y pulmonar. Es un paciente grave que seguramente ingrese a un área de cuidados intensivos para su manejo y sustento de los sistemas fisiológicos mayores. Sobre todo, además, porque también tenía disfunción hemodinámica. El paciente estaba hipotenso y una insuficiencia respiratoria de sospecha a confirmar por la gasometría arterial, por esa saturación de oxígeno por debajo del 90%. El caso clínico número 2 es una paciente de 38 años de Montevideo que ingresa por artromialgia, sensación febril, decaimiento, agrega cefaleas, vómitos, fotofobia, acusafobia con los elementos de irritación meningia. Al examen físico está febril, pero una fiebre baja de 38 grados centígrados axilar, eupneica, bien coloreada y perfundida, a diferencia del paciente anterior, impresiona una rigidez de nuca leve y no tiene afectación de pares craneanos y sector espinal. Tiene un examen pleuropulmonar y cardiovascular normales, y ante la sospecha de que tiene un síndrome meningio febril, voy a hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo mediante abordaje y obtención de muestras por punción lumbar. Encuentro un aspecto límpido, una presión de apertura elevada, un pH normal, la proteinorraquia es muy discreta, la glucosa no está consumida y tiene celularidad, escasos linfocitos. Fíjense la diferencia del aspecto de una meningitis a líquido claro, como este caso clínico, del caso anterior de meningitis aguda supurada, de meningitis a líquido turbio, totalmente diferente la clínica, totalmente diferente el análisis líquido-oral, y es un paciente que voy a esperar el estudio de el análisis por PCR, el RNA, que en unas horas voy a tener una orientación diagnóstica de qué germen se está tratando. A diferencia del anterior, no es una emergencia infectológica. Voy a tener en cuenta cuál es el análisis del líquido cefalorraquídeo y me voy a tomar unas horas para definir el plan antibiótico. En caso que padezca herpes virus, puede ser un paciente candidato a iniciar aciclovir intravenoso, como decíamos en la exposición anterior. En el caso clínico número 3 es un paciente de sexo femenino de 76 años en tratamiento con agentes biológicos por artritis reumatoidea, que ingresa con un cuadro larvado de evolución subaguda de 2 semanas de cefaleas, decaimiento, somnolencia, y por el que consulta en emergencia,
y al ingreso se encuentra subfebril, eupneico bien perfundido, hipocoloración cutáneo mucosa, impresión a rigidez de nuca, los pares craneanos tiene estrabismo divergente del ojo izquierdo y desviación del velo paladar izquierda, encuentro hiperreflexia bilateral como afectación encefalítica bilateral y afectación específica de pares cráneos en un contexto de un paciente inmunodeprimido que no tiene otras alteraciones. Al examen físico voy a sospechar una causa específica de la afectación meningia en este paciente. Voy a hacer un análisis del líquido cefalorraquídeo por técnica de punción lumbar, un aspecto límpido, presión de apertura elevada. Este paciente vean que tiene un pH descendido, proteinorraquia elevada y una glucosa que está consumida, con una celularidad a linfocitos y a monocitos. En este caso voy a hacer un análisis por técnica de PCR y voy a enviar los líquidos cefalorraquídeo cultivo, va a ser un directo cultivo para gérmenes inespecíficos, pero gérmenes. Voy a hacer un estudio de la tuberculosis para descartar una meningitis tuberculosa que típicamente se presenta en pacientes que están susceptibles y que presenta un compromiso típico de afectación de pares craneanos, particularmente pares craneanos bajos. El planteo clínico de este paciente es de una meningitis tuberculosa. Iniciaré tratamiento según las pautas de la Comisión Honoraria Antituberculosa con 4 drogas en los plazos que lo postula la Comisión Honoraria y asociándole corticoides para disminuir la morbilidad que tiene este cuadro clínico. El caso número 4, para ir finalizando, es una paciente sexo femenino, 56 años, sin antecedentes, que tiene un cuadro de semanas de cefalea, decaimiento, alteraciones del sueño, agrega cambios conductuales y episodios de movimientos anormales involuntarios rítmicos, sin perder el conocimiento, pero que permanece confusa posteriormente y nos orienta a cuadros críticos de afectación epiléptica de crisis parciales, y que posteriormente queda confusa como episodios soporosos o como en el caso de las epilepsias parciales complejas. Al ingreso no tiene fiebre, está sin otras alteraciones, no tiene rigidez de nuca, no tiene alteraciones de los pares craneanos, pero tiene una hiperreflexia bilateral y babinca izquierda como elemento de liberación piramidal y afectación encefalítica. Sin otras alteraciones al examen físico, el planteo clínico es de una encefalitis que tendré que ir a estudiar cuál es la naturaleza, si infecciosa o si por el contrario se trata de una encefalitis autoinmunitaria o paraneoplásica. Voy a estudiar el líquido cefalorraquídeo a ver si me aporta algún elemento y me permite estudiar por técnicas de PCR que haya algún virus neurotropo implicado en este cuadro, y voy a tener la posibilidad de estudiar algunos anticuerpos específicos de afectación neoplásica de la meninges y algunos anticuerpos de afectación autoinmunitaria de las encefalitis. La resonancia de cráneo que tengo que pedir muestra áreas hipercaptantes frontales y parietales bilaterales como confirmando la afectación encefalítica de la paciente. Con esto es todo. A modo de resumen, vimos los escenarios de las encefalitis, pero particularmente hicimos hincapié en el encare clínico, diagnóstico y terapéutico inicial de las meningitis a líquido claro y las meningitis suporadas, que constituyen una verdadera emergencia infectológica y que debemos actuar con la máxima celeridad y experticia posible para tratar de que estos pacientes sobrevivan en primer lugar y queden con el menor grado de secuelas. Bueno, eso es todo y muchas gracias.